Bueno, pues gracias por la invitación y por estar aquí, ¿no?, a estas horas de la tarde. Fundamentalmente, el objetivo de esta charla es hablar sobre los resultados que hemos obtenido en el proyecto Enervalor, un proyecto del Plan Nacional de Investigación, cuyo principal cometido es investigar cuál es el impacto que tienen los certificados de eficiencia energética en el mercado inmobiliario. Entiéndase esto, por tanto, precios de la vivienda, pero también las preferencias de las personas cuando eligen una vivienda para comprar o para alquilar. Pues bien, no es extraño que este tema sea interesante, especialmente porque en Europa, a pesar de que se conoce poco, los edificios son responsables en una mayor proporción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía en relación a otros sectores que son relevantes, como por ejemplo el transporte o la industria. Es decir, hay más consumo energético y más emisiones devenida de los edificios. Esto naturalmente tiene implicaciones ambientales, pero sobre todo geopolíticas, de dependencia energética y de creación de empleos relacionados con una transición, una mejora de la eficiencia energética de la edificación. Por esa razón, la Unión Europea, la Comisión en concreto, ha apostado por dos políticas en concreto. La primera, relacionada con las restricciones técnicas de los nuevos edificios y la rehabilitación de los existentes, en cuyo cenit se encuentran los edificios de consumo energético casi nulo. La segunda incide directamente en el mercado inmobiliario y es precisamente la que se refiere a los certificados de eficiencia energética. En definitiva, la Unión Europea con estos certificados ha intentado de dar una transparencia universal al mercado inmobiliario en lo que se refiere al nivel de eficiencia que tienen los edificios. En concreto, ha tratado de informar a los posibles compradores y a los posibles inquilinos sobre cuáles son los posibles beneficios que tienen a la hora de elegir un inmueble u otro. La asimetría informativa, es decir, este problema o esta barrera que intentan eliminar los certificados de eficiencia energética, es uno de los principales fallos de mercado mediante los cuales se obstaculiza la difusión, el hecho de que estas edificaciones sean, digamos, pues extensivas. Bien, así a través, como hemos visto, ¿no?, por todos sitios, a través de un indicador sencillo, que se basa fundamentalmente en un rating, a ver si esta diapositiva pasa, pues se intenta, por tanto, que las personas sin mayor conocimiento técnico puedan comparar inmuebles que son diferentes, digamos, en todo, pero también en su eficiencia energética. Un indicador fácil de entender, un indicador como una suerte de rating o de ranking, donde además se informe sobre el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. Pero ¿por qué razón una mayor información a los usuarios tendría que convertirse en una mayor, digamos, promoción de edificios eficientes? Es decir, ¿cuál es el vínculo entre una mayor información y el hecho de que el mercado responda produciendo edificios eficientes? Pues bien, la teoría nos dice que si las personas están informadas sobre las repercusiones que tienen cuando usan o compran inmuebles, entonces pueden evaluar mejor sus decisiones, pueden hacer decisiones informadas, razonadas. De manera que si la utilidad que puede obtener una familia por tener una vivienda, ¿no?, pensemos en una vivienda calificada con clase G, la clase que predomina en España, es decir, de las peores eficiencias energéticas, podría ser esa, ¿no? Es decir, podría ser esa utilidad. Pues bien, si a esa familia se le ofreciese una vivienda con mejores prestaciones energéticas, la utilidad sería superior. Bien, ¿y qué tiene que ver todo esto? Esto parece evidente, ¿no? Es decir, tengo una vivienda de mejores prestaciones y por tanto tengo una mayor utilidad. Pues bien, el cambio de utilidad y en concreto la diferencia monetaria que separa una curva de la otra es la disposición a pagar. Es decir, se esperaría que las personas que se benefician en mayor medida de una vivienda por sus prestaciones energéticas obtengan una mayor utilidad y esta se vea expresada en una mayor disposición de pago. Eventualmente, una mayor disposición de pago puede trasladarse en un sobreprecio inmobiliario, es decir, en lo que se denomina un green market premium. De forma que una mayor transparencia se transforma en una mayor disposición de pago y al final en un precio
o un sobreprecio de mercado superior. Ahora bien, ¿qué beneficios podrían obtener las personas para tener esta mayor utilidad? Bueno, pues los que ya hemos dicho, ahorro energético, una reducción en las facturas energéticas, pero también una compensación psicológica por sentirse, digamos, responsables con el medio ambiente y eventualmente una compensación psicológica. En Japón, por ejemplo, las personas que compran viviendas eficientes son las más ricas, que de nada les viene tener un ahorro en la factura energética, pero tienen una compensación sociológica por el hecho de representarse frente a la sociedad como socialmente responsables. Y esto, evidentemente, también incrementa el nivel de satisfacción, digamos, de las personas, al margen de que las mejoras de la salud podrían ser otro elemento. Pero los muebles no solamente se usan, sino que también son un vehículo de extracción de renta. Existen inversores dispuestos a comprarlos para extraer renta. Y estos podrían tener beneficios manifiestos como reducciones en las tasas de desocupación, es decir, mayores inquilinos interesados en alquilarlos, una menor depreciación por cumplir mejor las normativas, cada vez, como dije antes, exigentes en relación a la eficiencia energética, y obtener subvenciones para mantener o mejorar esa eficiencia energética. En definitiva, si por un lado tenemos posiblemente un sobreprecio de mercado, pero por otro lado tenemos que construir de forma eficiente, tiene un sobrecoste de construcción, estamos delante de una balanza que en función de qué lado se incline podrá generar una mayor promoción de edificios eficientes. En concreto, si este Green Market Premium es superior que los sobrecostes de construcción, estaríamos delante de incentivos de cara a los promotores para hacer edificios eficientes. Esta es la hipótesis de la Comisión Europea, que apuesta por el libre mercado para que éste provea de edificios eficientes a los hogares en Europa. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ese es uno de los objetivos del proyecto Enervalor, ver si efectivamente hay evidencia de que esos Green Market Premiums se estén, digamos, creando. Es uno de los objetivos de los 4 que tiene el proyecto, los voy a mencionar muy rápidamente. Primero, saber si la eficiencia energética medida con los certificados de eficiencia energética oficiales es un elemento clave en la promoción de edificios. Segundo, saber si los hogares entienden qué son esos certificados y si entienden, saber qué rol juega la eficiencia energética cuando eligen una vivienda, una nueva vivienda. A continuación, ver si la gente estaría dispuesta a pagar por esa vivienda que es más eficiente. Y finalmente, si esa mayor disposición de pago se convierte en el Green Market Premium. Pues bien, ¿qué hemos encontrado en general en el proyecto? En primera instancia, hemos entrevistado en profundidad a diferentes agentes clave en el engranaje residencial, desde quienes diseñan, por ejemplo, los arquitectos o los asesores, digamos, energéticos, quienes valoran los inmuebles, los promotores, los constructores, los bancos que financian. También hemos entrevistado a los agentes de la propiedad inmobiliaria y, por tanto, en estas personas que han sido importantes claves de estos procesos. Lo que hemos encontrado es lo que más o menos se conoce, que en España la eficiencia energética no juega ningún rol sobre las decisiones de producción de vivienda en general, pero en particular existen segmentos muy acotados en donde sí que es importante que los edificios tengan eficiencia energética. Ahora estoy hablando de los residenciales, por tanto no estoy hablando de oficinas. Proyectos, en definitiva, orientados a personas con un nivel formativo elevado, que tienen preocupaciones ambientales. Los definen, por ejemplo, los promotores inmobiliarios como formados por jóvenes y población tecnificada, que les interesa que los edificios sean eficientes y se puedan conectar con ellos y saber los consumos en línea. Y también la demanda extranjera, que compra vivienda en España o la alquila por periodos largos y está habituada en sus países, generalmente población del norte de Europa, a, digamos, tener este tipo de prestaciones. Sin embargo, cuando se apuesta por la eficiencia energética, no son los certificados oficiales, sino otras marcas de certificados paralelos que, digamos, han desarrollado un mayor reconocimiento, prestigio y
son conocidos en esos países. Si no, más o menos, sé de qué es lo que vendrá a continuación. Pues muy bien, ¿por qué ha fallado? Es decir, ¿por qué estamos delante de este fracaso estrepitoso? Es decir, una gran decepción para Europa, la que viene de España. Pues los expertos nos han dicho muchas cosas y los hemos agrupado en estas cuatro grandes cuadrantes. Problemas de comunicación de lo que es la eficiencia energética y el certificado, problemas de estrategia a la hora de difundir esto, problemas de confianza en la emisión de los certificados y problemas de supervisión por parte de las administraciones competentes. Bien, no es raro que esto ocurra. Fíjense, en temas de comunicación, la transposición española de la directiva que hizo universal en los certificados se hizo en 47 días. Desde que se publicó en el BOE hasta que fue obligatorio tener un certificado, solamente pasó un mes. Y además coincidió con el periodo de crisis de las administraciones públicas más grande de la historia, cuando en la Constitución se modificó el artículo que limita el endeudamiento de las administraciones. Por tanto, apareció de la noche a la mañana. Nadie estaba preparado para que llegase una política como esta. No hubo, por lo tanto, la más mínima difusión. Pero es que además se asumió que las viviendas son como neveras. Y por tanto, que el certificado que fue desarrollado, la etiqueta energética que fue desarrollada en los años 90 en Europa para los electrodomésticos, se le podía adherir a un edificio donde no es evidente que haya consumos para las personas en general, y por tanto que no se enchufan, y no tienen motores y que no generan humo. No es tan evidente. Además, esas etiquetas energéticas hablan en un idioma raro para las personas. Kilovatios por metro cuadrado año de energía primaria no renovable. Es decir, nada tienen que ver con los kilovatios que las personas efectivamente pagan en su factura eléctrica. Y ya ni se diga del dióxido de carbono expresado en kilogramos, cuando es un gas que la gente pues, lo asume quizá más bien a un volumen. Pero es que además el ahorro energético o el argumento de que una mayor eficiencia conlleva ahorros energéticos es falaz en España. Es falaz porque, por un lado, las personas que podrían beneficiarse de ese ahorro son personas que están en riesgo de pobreza energética, que ya no ponen la calefacción porque no se la pueden permitir y, por tanto, aun cuando incremente la eficiencia energética, la factura no les va a reducir. Y por otra parte, los consumos que tenemos aquí, en términos monetarios, son pequeños en relación al enorme precio de las viviendas y, por tanto, quedan miniaturizados. De forma que ese argumento que a lo mejor funciona en el Reino Unido, donde los consumos energéticos son muy importantes, no ha calado, digamos, en la sociedad española. En cambio, aspectos relacionados con el confort o con la salud no han sido tomados como estrategias de difusión de la eficiencia energética en este país. Pero es que también los profesionales, los promotores que he explicado, estos banqueros, estos diseñadores, son reacios a aceptar los resultados de los certificados energéticos. ¿eh? No es extraño que así sea, puesto que nos han compensado los propios certificadores que algunas de las certificaciones se hacen en el escritorio, sin visitar los inmuebles. Y esto es así porque los precios son irrisorios. Es decir, pagar 30 € por un certificado de eficiencia energética no da, evidentemente, ni siquiera para hacer la visita obligada, por otra parte, de campo. Al margen de que el propio sistema, basado en simulaciones que no son robustas a los hábitos de los usuarios, también despierta ciertas suspicacias entre los profesionales del sector inmobiliario. También ha faltado supervisión. En principio, para que las personas puedan tomar decisiones informadas, han de estar informadas. Es decir, desde el momento en el que empiezan a mirar viviendas para comprar o alquilar, deben de conocer cuáles las posibles repercusiones de la eficiencia energética. Eso significa que en los anuncios inmobiliarios se debe de incluir obligatoriamente la etiqueta energética. Pues bien, existe un incumplimiento fragante de esta obligación. A pesar de que está penada en la ley 3R, en concreto hay está el régimen sancionador, una muy pequeña proporción de las viviendas tienen, digamos,
esta información. Y en algunos casos no coincide el certificado con aquello que se publica. Si a todo eso sumamos el muy mal prestigio que en la prensa ha tenido la acogida de los certificados, para todos los temas que se han tratado, no es de extrañar que precisamente hayan perdido, digamos, relevancia de cara al sector de la producción y por tanto que no sea tenida en cuenta, lastimosamente, la eficiencia energética. Esto es terrible porque hemos desarrollado tecnologías pasivas y activas que permitirían alcanzar niveles importantes de eficiencia energética y el mercado inmobiliario no las está adaptando como podría hacer. Muy bien. Cuando preguntamos a los agentes de la propiedad inmobiliaria, que en España son los que más conocen el mercado residencial, en tanto que el 70% de las personas viven en propiedad, por tanto la compra es importante y generalmente se realiza mediante estos expertos, nos llevamos sorpresas. La primera sorpresa es una falta de comprensión en algunos de los agentes sobre lo que son los certificados energéticos. Se entienden más como indicadores de calidad de la vivienda que no como lo que realmente son, indicadores del consumo energético y indicadores de las emisiones de dióxido de carbono. Con lo cual, no podríamos esperar algo diferente, si quienes pueden asesorar a las personas, pues no tampoco tienen, digamos, la perspectiva completa. También nos han indicado que los certificados, la eficiencia energética, tiene un impacto prácticamente nulo en la velocidad de venta de los inmuebles, un inmueble más eficiente en relación a otro, todo lo demás igual, no se vende más rápido, según la opinión de la mayor parte de ellos. La fijación del precio, es decir, si es más elevado o más bajo, tampoco se ve influenciada, como tampoco la negociación entre el precio de salida y el precio de cierre, ¿no? Por tanto, aparentemente no tienen un impacto, digamos, importante. En definitiva, existe una falta de comprensión por parte de los hogares, pero también por algunos profesionales sobre lo que son los certificados. Existe, digamos, una apreciación de que fundamentalmente se trata de un trámite burocrático para formalizar, digamos, la transacción y además de que es un impuesto para llenar las arcas públicas. En definitiva, es un elemento, en la opinión de los expertos, irrelevante. Pero ¿coincide esa opinión cualitativa, por otra parte, con datos duros, con datos objetivos, entre comillas? Pues lo que hemos hecho es bucear, lo comentaré después, sobre el Big Data, ¿no? Que le llaman ahora, sobre datos, digamos, de ofertas inmobiliarias para ver si efectivamente, ¿no? Como nos decían los expertos, a una mayor eficiencia no corresponde un mayor precio, digamos, inmobiliario. Y para ello, pues analizamos unas 220.000 viviendas en el área de Barcelona, pero en general sobre el corredor, digamos, mediterráneo, con información de diferentes inmobiliarias, especialmente de Habitaclia. La complementamos con datos del censo, con datos del catastro, con datos de infraestructuras, etcétera. Es decir, con datos de los atributos que pueden tener incidencia sobre los precios para poder saber qué impacto podrían tener los certificados de eficiencia energética. Y sorprendentemente encontramos que a una mayor eficiencia energética, un precio superior. Todo lo demás igual. ¿Cuán superior? Pues pasar de la peor de las clases a la mejor un 5%, es decir, un 0,85% por cada una de las clases. ¿Y ese mayor valor de mercado de las viviendas eficientes es alto o es bajo? Es decir, este 5%, este 0,85% es alto o bajo. Pues en relación a Europa, Europa está aquí, es prácticamente anecdótico. Tenemos aquí el impacto que se produce en Viena, en Austria, ¿no? Si alcanzo a ver bien, en algunas ciudades de las Islas Británicas. Y por tanto, como vemos, en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, ese impacto sería bajo, pero en cualquier caso existiría. Y por tanto, estaríamos delante de una paradoja en relación a lo que cualitativamente los informantes nos decían. ¿Y es suficientemente importante para compensar los sobrecostes de construcción eficiente? Pues no. Ese porcentaje traducido en euros sería unos 16 euros por metro cuadrado por cada clase energética.
de sobreprecio, de mayor valor de precio de venta. Y los sobrecostes de construcción por cada uno de los cambios de escalones, según un estudio de García Navarro en Informes de la Construcción, serían más o menos esto. Por tanto, este pretendido, digamos, compensación de sobrecostes, ¿no? Esta hipótesis de la Unión Europea, no se estaría verificando en el año 2014, que es al cual se refieren estos datos, ¿no? O sea, será más costoso construir de forma eficiente que no lo que se podría, digamos, recuperar por un mayor precio. Volvimos a hacer el análisis 2 años después con nuevos datos, etcétera, ya que habíamos salido más o menos de la crisis, y lo que encontramos es que a medida que pasa el tiempo existe una mayor diferencia. Aparentemente existe una, digamos, mayor apreciación por las viviendas más eficientes. Por tanto, es posible que ahora sí que se pudiesen cobrar, compensar esos sobrecostos. Pero además una cosa muy interesante, digamos, mayor apreciación de los inmuebles más eficientes no es lineal, sino que tiende a ser exponencial. Dicho de otra manera, si un promotor quiere apostar por la eficiencia energética, más le vale ir un escalón más arriba, que en términos de coste no será muy superior, pero en términos de sobreprecio forma una función exponencial. Aquí tenemos los resultados para 3 áreas metropolitanas mediterráneas. Con los últimos datos, 2016, en Barcelona, pues había ido al 10%, en Valencia, casi un 20%, es superior pasar de la G a la A, pero en Alicante encontramos exactamente lo contrario. Cuanto mayor eficiencia, menor precio, todos los demás atributos que influencian el precio, igual. Tenemos las sospechas de que son problemas en la publicitación, la falta de correspondencia entre el certificado de verdad y la letra que aparece en los anuncios publicitarios, que son las que nosotros, digamos, analizamos. Por tanto, estaríamos dejando, habría cierta evidencia sobre esto que cualitativamente se dice, ¿no? De que no hay una supervisión ni en la obligatoriedad de exhibir los certificados, ni tampoco en la correspondencia. O no es suficientemente fuerte. Existe la supervisión, pero no es suficientemente fuerte para poderla, digamos, corregir estos problemas. Bien, por tanto, tenemos la paradoja. Cualitativamente, para los expertos, tiene una relevancia prácticamente nula. Cuantitativamente, según nuestros modelos estadísticos, tiene una relevancia pequeña, pero que existe. Para intentar resolver esa paradoja, lo que hicimos es, uno, entender que las viviendas no son todas iguales, que existen submercados residenciales. Por tanto, puede ser que en algunos tenga un mayor impacto y en otras un menor impacto. Segundo, fuimos directamente a las personas y les preguntamos si estarían dispuestas a pagar más por una vivienda más eficiente o si este factor, la eficiencia energética, es relevante a la hora de elegir una vivienda. ¿Qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos fue que cuando segmentamos el mercado, vimos que había viviendas en el área de Barcelona, por ejemplo, pues que tenían cierta antigüedad, pero características de calidad para la edad, en la antigüedad en la cual habían sido construidas, habitadas por personas de nivel de renta medio alto, más bien alto, bien educadas, en localizaciones centrales. Vimos que las viviendas nuevas, construidas después del Código Técnico de la Edificación, pues se ubican o bien en periferias o bien en áreas de renovación urbana, pero que además tienen absolutamente toda suerte de amenidades. Acondicionados de todos tipos, calefacción de todos tipos, las radiantes de los pisos, etcétera, ascensor por descontado, incluso por tener hasta piscina tienen. Y vimos que había claramente otro mercado inmobiliario que era el desarrollismo, que estaba en las antípodas del pasado y el presente en cuanto a sus prestaciones arquitectónicas. Por tanto, utilizando solamente las variables que efectivamente tienen incidencia sobre los valores inmobiliarios, excepto la eficiencia energética, el ordenador nos dijo existen estos 3 mercados en vuestra muestra. Y entonces volvimos a hacer los modelos para ver si tenía la eficiencia energética un mayor impacto o menor en los diferentes submercados. ¿Qué encontramos? Encontramos que en estas viviendas de los ensanches, solamente es el de Barcelona, pasar de la G
La A era un 14%, por encima de ese 10% medio. Encontramos que en las viviendas nuevas el impacto de la eficiencia energética era nulo. Pasar de una vivienda, no puede ser una vivienda G por el código técnico de la edificación, pero pasar de una E o una D a una A, según esos modelos, no tenía ningún impacto. Y en cambio, en la inmensa mayor parte de la muestra, situada en este tipo de periferias, pasar de una letra a otra tenía un impacto monumental, un 32%. ¿A qué se debe esto? ¿Será que estas personas, en efecto, aprecian con mayor ímpetu una posible ahorro energético en tanto que su nivel de ingresos es menor? Y por tanto, están dispuestas a pagar mucho más por una vivienda que es más eficiente. Y en cambio, quizá aquí esto no es tan relevante, podría ser una posible explicación. Pero más bien, nuestra explicación, nuestra hipótesis, es que lo que está ocurriendo aquí es que la etiqueta energética, esta diferenciación, está asumiendo el rol de la falta de calidad, de atributos de calidad. Por tanto, ante la falta de atributos de calidad, existe una lectura incorrecta sobre qué es ese ranking inmobiliario que se está produciendo. Cosa que no ocurre aquí, en donde están todos los atributos posibles de calidad y por tanto tener uno más es irrelevante. Creemos, por tanto, que esto es un poco un modelo más elaborado, ahora me lo voy a saltar. Creemos, por tanto, que existe una comprensión adecuada sobre el rol de la etiqueta energética. Y esto, además, está refrendado por el hecho de que cuando preguntábamos a las personas sobre qué era la eficiencia energética, qué eran los certificados y qué era ese ranking, precisamente quienes vivían en estas viviendas del desarrollismo eran quienes menos entendían, quienes tenían más limitaciones cognitivas en ese sentido y por tanto sería, digamos, falaz pensar que son quienes más dan importancia por el tema, digamos, del presupuesto. Pero sin embargo, si ese impacto fuese cierto, eso significa una devaluación espectacular de las viviendas de las personas que menor renta tienen, en tanto que esas viviendas son precisamente las que copan las categorías más bajas del ranking energético. Estaríamos asistiendo no a un green market premium, sino a lo que la literatura se llama un brown discount, un descuento marrón, por decirlo de alguna manera, una devaluación de la vivienda. Bien, como dije antes, asegurarnos, ¿no?, que de lo que estábamos a preguntar a la gente cuán relevante es la eficiencia energética cuando va a buscar una vivienda nueva, un alquiler o una posible compra. Pero a diferencia de lo que hacen las etiquetas oficiales, expresamos en unidades inteligibles, primero, qué es la eficiencia energética y a continuación, cuáles son las repercusiones financieras y ambientales. Es decir, dijimos, mire, si usted compra una vivienda de esta calificación, se podría ahorrar tantos euros al mes en la factura energética. Y además, las emisiones que se ahorrarían, pues serían las equivalentes a tantos kilómetros que recorre, por ejemplo, un vehículo o tantos árboles que son necesarios, digamos, en unidades ilustrativas, pero que permiten hacer tangible algo que es, por definición, intangible. Es muy diferente a la calidad. Por tanto, para saber qué relevancia tenía la eficiencia energética, utilizamos una cosa que se llaman experimentos de elección, que es una técnica de investigación de mercados. Los experimentos de elección consisten en enfrentar a las personas a elegir algo. ¿Qué tenían que elegir nuestras personas? Diferentes viviendas en donde las características internas de las viviendas, ahora explicaré cuáles, iban cambiando. Y una de esas características era la eficiencia energética. Por tanto, mediante un ordenador, las personas tenían que elegir viviendas que eran diferentes en cuanto a los espacios complementarios que tiene el edificio, por ejemplo, si tiene una piscina o tiene un trastero, en cuanto a los espacios adicionales que puede tener un apartamento después de las 2 o 3 primeras habitaciones y del primer baño, por ejemplo, un lavabo adicional o un balcón o solamente otro segundo baño y una terraza, ¿no? Por tanto, iban cambiando el ordenador esas características, la calidad de las terminaciones, desde el alto standing hasta una calidad, digamos, normal, ¿no?
el acondicionamiento térmico, la climatización, aire acondicionado o solamente calefacción, y lo que nos interesaba a nosotros, que era la eficiencia energética, expresada, como he dicho antes, en unidades inteligibles. Pero es que además la gente era informada que construir con mayor calidad en términos de acabados y con mayor eficiencia energética significaba pagar más. ¿Pagar más en qué? En su cuota mensual hipotecaria o en su alquiler. De forma que les informábamos cuánto de más tendrían que pagar. Por tanto, el ordenador iba cambiando en cada experimento de elección, iba combinando estratégicamente esas características y cada persona dio una combinación diferente. No todas las posibles, porque serían muchísimas, sino diferentes. ¿Qué resultados obtuvimos al analizar esta información? Que si las personas son explicadas de manera, digamos, sencilla sobre lo que es la eficiencia energética, de esos atributos arquitectónicos que evaluamos, la eficiencia energética, tendría un papel relevante. Es decir, atraería la atención a la hora de que las personas eligen una vivienda. Tener en consideración que las personas no sabían en qué estábamos interesados nosotros. Simplemente les decíamos, estos son los atributos que puede tener una vivienda. Por tanto, no podían sesgar su respuesta hacia lo que nosotros pretendíamos escuchar. Era completamente neutro en ese sentido el diseño del experimento. Por tanto, aparentemente podría haber una mayor difusión de edificios eficientes si a las personas se les explica de una manera adecuada. Cuanto más gráfico y más tangible y más fácil sea de entender el concepto, que es lo que nos dice este gráfico, tanto mayor es la importancia que le da a la gente a una mayor eficiencia a la hora de elegir una vivienda. Pero bueno, las elecciones son una forma de expresar las preferencias de las personas. Otra es directamente preguntar a la gente si estaría dispuesta a pagar más por la vivienda. Por tanto, lo que hicimos fue aplicar una metodología que se llama valoración contingente, en donde lo que explicábamos a las personas es el ahorro que podía tener por un cambio de la eficiencia energética para un apartamento, para una vivienda plurifamiliar convencional, y el ahorro que tendría, digamos, en la factura de gas y de electricidad, por una parte, y en las emisiones de dióxido de carbono. Lo que encontramos fue que una buena proporción de los encuestados, a través de una encuesta, un 78% dijeron que sí que pagarían más por el alquiler o por la cuota hipotecaria. ¿Cuánto más? Al menos la misma cantidad que se ahorraría. Esto actualmente en las etiquetas que existen oficiales es imposible, porque están expresadas, como dije al principio, en unidades que nada tienen que ver con las implicaciones financieras de los hogares. De manera que, pues, se nos formaba esta distribución que aparece aquí. Pero lo que interesa, de cara a poder hacer marketing o difusión de este tipo de políticas es saber por qué pagarían. Evidentemente pagarían, por lo que ya les habíamos dicho, por el ahorro energético, ¿no? Por la reducción de la contaminación, pero no de forma, digamos, interesante por otros aspectos que no habíamos ofrecido. Por ejemplo, la gente entiende que una mayor eficiencia energética puede conllevar una mejora en su salud. Posible porque la asocian a un ambiente con una mayor preservación. Entiende también que existe una revalorización, es decir, que si se apuesta por, digamos, una vivienda eficiente, puede existir una revalorización de la misma y que es una acción, digamos, ejemplar. Cuando intentamos encontrar no si se paga o no se paga, sino cuánto se paga, además del nivel de renta, que es evidente, tiene una influencia sobre la disposición a pagar, encontramos que la gente que pagaba más cantidad, era aquella que ya practicaba hábitos medioambientales. Si podía ir andando en vez de ir en el transporte público, iba andando. Si podía ir en transporte público en vez de ir en coche, iba en el transporte público. Aquella que intentaba ahorrar energía en la vivienda, por ejemplo, apagando la luz cuando no la utilizaba, o la que habitualmente separaba, segregaba basura. Por tanto, estas personas eran las que pagaban, digamos, más. También aquellas que preferían comprar en vez de alquilar. Y este es un mensaje muy poderoso, porque estamos en un país, como dije antes, de propietarios. Pero que en cambio las políticas públicas, todas ellas, apuestan cada vez más por el alquiler. De forma que
si las preferencias están condicionadas por el régimen de tenencia, en concreto, si se apuesta por la eficiencia energética desde la perspectiva de los usuarios, pero solamente si se compra, estamos delante de un reto. Encontramos que también las personas que mejor conocían a priori el certificado energético y qué era la eficiencia energética estaban dispuestas a pagar más, y también la experiencia de la eficiencia energética de la vivienda actual. Es decir, el conocimiento que la gente tenía por su cotidianidad en la vivienda actual tenían un papel sobre esta disposición a pagar. En definitiva, estamos delante de una política que no ha acabado de funcionar, digamos, en España. Como hemos visto, hay en esas 4 dimensiones cosas que mejorar, pero la pregunta es, si las mejorásemos, si hiciésemos una mejor difusión, si utilizásemos un lenguaje que la gente entendiese, si hiciésemos una mayor supervisión con el objetivo de que las etiquetas sean las que se incluyen en la publicidad y se incluyan, si mejorásemos el sistema de simulación, podríamos resolver y podríamos producir, digamos, edificios eficientes con una mayor proporción. Seguramente no, seguramente no. Los economistas llevan 40 años investigando por qué razones los productos eficientes tienen una cuota de penetración en el mercado pequeña. Es decir, los productos eficientes han aparecido en el mundo después de la primera crisis de las energías. Ya en los años 80 había productos de todo tipo, áreas, economizadores de agua eficientes. Pero en cambio, les ha costado mucho difundirse en el mercado, cuando al mercado se le ha dejado actuar, cuando ha sido obligatorio por normativa utilizarlos. Y han encontrado que existen 4 principales barreras. La barrera, digamos, de la simetría de información, que es la única que solventaría las etiquetas energéticas. La barrera de los incentivos divididos, que no existe en España, porque fundamentalmente somos propietarios, existe en otros países. El hecho de que la gente no apuesta por algo que desconoce, y por tanto, que el conocimiento venido de la experiencia abona a futuros usuarios, por tanto que requiere tiempo, pero sobre todo, fundamentalmente, el hecho de que la edificación es intensiva en capital. Y lo es más aún cuando hablamos de edificación eficiente, porque o conlleva más material, por ejemplo, en términos de aislamiento, o porque conlleva la utilización de todas estas innovaciones que vemos alrededor de aquí, que están sujetas de patente. Y eso hace que tengan un precio superior. De manera que si no se resuelven las barreras financieras, no, digamos, vamos a avanzar de forma importante. Y los agentes de la propiedad inmobiliaria coinciden en señalar que son solamente estímulos económicos los que serían capaces de catapultar este tipo de edificios. No es extraño que los políticos también vayan por ese derrotero. Kioto acaba dentro de un año. París empieza a entrar en vigencia precisamente dentro de un año, y su principal apuesta es canalizar dinero privado para facilitar la transición hacia el modelo hipocarbónico. Trasladar dinero privado en el ámbito de la vivienda podría significar utilizar algo que está infrautilizado en el mundo financiero: hipotecas verdes. Es decir, cobrar menos intereses a las personas que decidan comprar una vivienda más eficiente, o bien quienes tienen una vivienda ineficiente, ser financiados con tasas preferenciales para reformarla y de esa manera poder, digamos, incrementar su eficiencia. El proyecto EMAP intenta, digamos, hacer un esquema armonizado en Europa que ponga bajo un mismo paraguas a los bancos hipotecarios, por una parte, pero por otro, a los gestores de los títulos inmobiliarios, de las hipotecas, en definitiva, o los títulos, los bonos que se derivan de las hipotecas, para poder hacerlo, digamos, de una manera fácil. No es sencillo, no es sencillo porque tienen que convencer a los inversores, a quienes finalmente compran esos bonos, de que es más seguro invertir en una hipoteca verde que no en un título que está basado en una vivienda convencional. Su principal hipótesis es que a una mayor eficiencia
existen menos costes, digamos, de operación, por tanto, existe menos una reducción en la factura energética. Con lo cual, las personas tienen más dinero y, por tanto, más capacidad de regresar el crédito hipotecario. Y eso significa una reducción del riesgo. Pero también a mayor eficiencia significa que es posible que las condiciones de bienestar de las personas, incluida la salud, sean mejores. Por tanto, los objetivos laborales inferiores y la posibilidad de encontrar un trabajo mejor. Todo ello hace que previsiblemente el riesgo de impago se reduzca y a un menor riesgo de impago, a un menor riesgo en definitiva, es posible que los inversores, los inversores que compran en definitiva los bonos hipotecarios, estuviesen dispuestos a financiarlo más barato. Y eso es lo que estudiaremos en la continuación del proyecto. ¿A qué punto esas hipotecas verdes podrían en España generar este, digamos, empujón que nos hace falta para poder encontrar, digamos, viviendas eficientes, para poder promover las viviendas eficientes? Pues muchas gracias.